del hueso etmoides, ¿ya? Etmoides. Este hueso se encuentra situado, debajo del hueso frontal, precisamente en esta parte. Miren, en esta parte. A ver un ratito. ¿No es así? No. Ahí, exactamente. ¿Ven? Encajó. Este es su hueso, para eso. Entonces, vamos a decir que el hueso etmoide se encuentra debajo del hueso frontal. Eso, perfecto. Si miramos nosotros al hueso etmoides, vamos a ver que tiene tres partes. Esta lámina vertical que están viendo ustedes, o sagital, que es una lámina vertical antero-posterior, que está cruzada en la parte superior por esta lámina horizontal, o llamado lámina cribosa, o lámina horizontal. Ahora, la lámina vertical, así está dividido por la lámina horizontal en dos partes. Esta parte superior se llama crista galli, y esta parte inferior se llama la lámina perpendicular. ¿Ya? La lámina horizontal sujeta o sostiene a los dos lados estas masas laterales que se llaman laberintos etmoidales. Si nosotros vemos o queremos reconocer estas estructuras, podemos ver con cuidado eso. Miren, esta es la lámina vertical. Esta parte media es la lámina vertical, que tiene dos partes, la parte superior, divididos por la lámina horizontal, que sería esta, o llamado lámina cribosa. Esta parte superior de la lámina vertical se llama crista galli, y la parte inferior es la lámina perpendicular. Y las láminas horizontales sujetan a los lados los laberintos etmoidales. ¿Bien? Para que ustedes se sitúen bien en esto, vamos a decir que a los lados de la lámina vertical o la lámina perpendicular se encuentran las fosas nasales. Por lo tanto, la lámina perpendicular va a formar parte del tabique nasal. ¿Ya? Listo. Entonces ahora vamos a hablar de esta primera parte, de la crista galli. La crista galli es endocraneal. Y si es endocraneal, va a tener la forma triangular, como pueden ver ustedes. Y podemos ver esto en un hueso cortado. Esta es la crista galli. ¿Se entiende? Por lo tanto, tiene forma triangular. Voy a decir que tiene dos caras laterales convexas. Una base que está apoyado a la lámina horizontal y un vértice donde se inserta la hoz del cerebro. La hoz del cerebro. ¿Qué es la hoz del cerebro? Luego les explico, ¿ya? Y tiene dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. El borde anterior presenta dos prolongaciones hacia abajo. Estas prolongaciones se llaman las alas de la crista galli o procesos alares. No sé si podemos ver en esta parte. Ahí está, lo tienen, miren. Estas pequeñas prolongaciones se llaman los procesos alares o alas de la crista galli. Estas pequeñas prolongaciones que al articular con el hueso frontal, van a formar un pequeño orificio
un pequeño orificio. Ahí está. No se ve muy claro. Aquí son dos en realidad. El orificio lo van a ver en esta parte. Ese orificio se llama el agujero ciego, porque no tiene salida. Es un agujero que se continúa con un conducto en fondo de saco. Por eso se llama el agujero ciego, porque no tiene salida. Eso es todo. Ahora vamos a la lámina perpendicular, que es esta, que se ve mejor por atrás, esta, ¿ya? Entonces lo voy a explicar un poquito en teoría. La lámina perpendicular tiene una forma pentagonal, es decir, como la forma de una espadita, ¿no? La lámina perpendicular. Entonces, ¿cuántos bordes tiene? 5. A esto lo voy a llamar borde antero-inferior. Borde anterior lo llamaremos a este. A este lo vamos a llamar antero-inferior. A este lo vamos a llamar borde posterior y a este borde postero-inferior. Y este es el borde superior. Listo. Entonces, si es pentagonal, ¿cuántos bordes tiene? 5. Superior, anterior, antero-inferior, posterior, postero-inferior. El borde anterior articula con 2 huesecillos, ¿ya? Con 2 huesecillos. Hacia arriba articula con la espina nasal del frontal, ¿ya? Hacia abajo, este mismo borde anterior articula con los huesos nasales, con los huesos nasales. La espina nasal del frontal es esta prolongación, esta. Claro, porque entonces esto va a venir así y listo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces, reiterando, el borde anterior articula hacia arriba con la espina nasal del frontal y hacia abajo con los huesos nasales, que son estos. Y vamos a ver que su borde antero-inferior, lo voy a poner con otro colorcito, va a articular con un cartílago que tenemos en el tabique nasal. Entonces vamos a decir que el borde antero-inferior articula con el cartílago del tabique. Aquí vamos a ver en la nariz de la alumna. Miren, esta parte anterior es móvil, ¿se entiende? Por tanto, en esta parte del tabique vamos a ver el cartílago del tabique. Entonces, hacia adelante y hacia abajo está articulando con ese cartílago, que es el cartílago del tabique. Muy bien. Este es el cartílago, entonces, ¿ya? Perfecto. Vamos hacia atrás, borde posterior. El borde posterior, ¿qué hueso está hacia atrás? El esfenoides, ¿cierto? El esfenoides. Por tanto, el esfenoides tenía en la parte anterior, o sea, pongo posición anatómica, tenía una cresta, que es la cresta esfenoidal anterior. Entonces esto va a venir así. Ahí. Y listo. Encajó. ¿Se entiende? Sí. Entonces, voy a decir, este borde posterior de la lámina perpendicular articula con la cresta esfenoidal anterior. Eso. Entonces aquí viene la cresta esfenoidal anterior. Y listo. Bien. Lógicamente las preguntas de examen van a echar de acá, ¿no? Está un poco aparentemente dificultoso. Bien. Y la parte postero inferior articula con el vómer. Con el vómer. Y el borde superior, como hemos visto, se articula con la lámina clivosa, ¿cierto? Así se articula. Haremos ahora un repaso de esto. Bien.
Entonces hemos visto que la lámina perpendicular tiene 5 bordes: anterior, antero-inferior, posterior y postero-inferior, y un borde superior. El borde superior, como hemos visto en este lado, se relaciona con la lámina cribosa, con la lámina horizontal. El borde anterior articula con 2 huesitos hacia arriba con la espina del frontal, espina nasal del frontal. Y el borde hacia abajo con el hueso, con los huesos nasales. En el borde anteroinferior articula con el cartílago del tabique. Y el borde posterior con el vómer. Y el borde posterior con la cresta esfenoidal anterior. Y ya tengo descrito la lámina vertical. Chicuelos. Ahora vamos a pasar a describir la lámina horizontal, que es esta, o el llamado lámina cribosa. Porque miren, está perforado con agujeros vasculares y nerviosos. ¿Ya? Bien, aquí voy a pasar ahora esta misma imagen, lo voy a pasar aquí. La lámina cribosa va a ser más o menos así. ¿Qué forma tiene? Cuadrilátero. Ahí. Y vemos aquí que la lámina cribosa está dividido en 2 por la crista Gagni, ¿cierto? Y está perforado con muchos agujeros u orificios vasculares y nerviosos. Por eso se llama lámina cribosa. Esta lámina tiene 2 caras, superior e inferior. La inferior va a formar parte del techo de las fosas nasales. Y la pared superior presenta a los lados de la crista Gagni 2 canales. Estos canales que están viendo acá, esos canales laterales, ¿ya? Que son los canales olfatorios. Canales olfatorios. Ahora, ¿qué cosas encontramos en teoría acá en los canales olfatorios? Número 1, hacia adelante, acá, adelante de los canales, encontramos 2 depresiones, dice el libro. 2 depresiones. ¿Ya? En esas depresiones se apoya esto, un nervio que vamos a ver en el cadáver. Este nervio se llaman los bulbos olfatorios. Los bulbos olfatorios. ¿Ya? ¿Qué son los bulbos? Ya saben que es un nervio que corresponde al primer par craneal. Entonces estos son los bulbos olfatorios que están llevando hacia atrás la información al cerebro de la olfacción. ¿Se entiende? Ya. Número 1. Número 2. Después estoy viendo acá numerosos orificios que corresponden o por donde pasan los filetes, ¿no? O ramos del nervio olfatorio. Entonces, por donde pasan filetes o ramos del nervio olfatorio. Siguiente elemento. De los tantos orificios, hay 2 que están a los lados de la crista Gagni, ahí, a los lados de la crista Gagni. Y estos orificios se llaman hendiduras hendiduras etmoidales. ¿Ya? En estas hendiduras, contienen a las prolongaciones de la dura madre. ¿Ya? Listo. Aparte de estos 2 orificios que son de los tantos orificios que encontramos acá, voy a encontrar otros 2 orificios hacia atrás, en teoría, porque aquí no lo vas a reconocer. Estos orificios se llaman los agujeros etmoidales anteriores, ¿ya? Por donde van a pasar
Bueno, estos agujeros se continúan hacia afuera por unos canales, así por unos surcos. ¿Qué se van a llamar estos surcos? Surcos etmoidales anteriores. Y como viene el frontal por encima, ¿en qué lo transforma a los surcos? En conductos. ¿Qué se llaman los conductos? Etmoidales anteriores. Exactamente. Bien. Entonces ahora esa es la información que te da Rubier en esta parte, pero yo te lo completo ahora. Si hay agujeros etmoidales anteriores, ¿qué hay acá? Etmoidales posteriores, que se continúan por unos surcos, que luego se transformarán en conductos etmoidales. Por lo tanto, cerrando este asunto, hay agujeros etmoidales anteriores y conductos etmoidales anteriores y posteriores. Exactamente. Por estos agujeros etmoidales anteriores pasan la arteria etmoidal anterior y la rama nasal medial del nervio oftálmico. Y por este otro, por el posterior, va a pasar vasos y nervios etmoidales posteriores. Eso está mucho más fácil. Nada más. Hemos terminado la lámina horizontal.